mañana estamos entrevistando al doctor Enrique de Alba. El doctor de Alba estudió actuaría y posteriormente realizó estudios de posgrado en la Universidad de Wisconsin en el área de estadística. Su experiencia en esta ciencia, además de sus trabajos académicos y docentes, son extensos y de gran influencia en México. Actualmente es director general de la División Académica de Matemáticas del ITAM. Buenos días, doctor. Buenos días. Doctor de Alba, ¿cómo fue que sus estudios en actuaría lo llevaron a la estadística? Yo creo que me pasó lo que sucede con mucha frecuencia, que el hecho de tener un maestro específico que era muy entusiasta para la estadística y que además fue muy buen maestro, ayudó a determinar eso. También tuve muy buen maestro de probabilidad. El de probabilidad era el profesor Roberto Ham, que ahora se dedica a demografía. En esa época él acaba de regresar del CIENES con su maestría en estadística. Entonces nos dio un curso con mucho entusiasmo, muy formal, nunca faltaba. Y bueno, además de que ya me gustaba algo eso, ¿no? Y luego el curso con el doctor José Nieto de Pascual, que de hecho fueron 2 cursos anuales, uno de métodos estadísticos se llamaba, y el otro de introducción a la estadística matemática, una cosa así. Eh, me indujeron por ese camino. O sea, me gustó mucho esos 3 cursos. A lo mejor eso se combinó con maestros que contrastaban mucho en algunas de las otras materias, de origen de tipo aplicado, y entonces, aparte de las bases matemáticas que recibieron en la carrera, que sí me gustaban, pero no me llenaban porque yo quería algo aplicado. Entonces, lo que acabó llenando esa inquietud fue la parte estadística y estos 2 maestros. Cuando acabó la carrera, ¿cómo se veía la estadística en México? Al terminar la carrera, pues como era yo actuario, entré a trabajar a un despacho de pensiones. Pero el trabajo se me hacía muy rutinario, muy poco estimulante, y no duré más de, creo que 3 o 4 meses ahí. Afortunadamente en esa época me dijeron que había una, perdón, una plaza en el Banco de México, en lo que se llamaba en esa época el Departamento de Estudios Económicos. El director era el licenciado Leopoldo Solís, que es un reconocido economista. Entonces fui a hacer mi examen de admisión. Era un examen para entrar al área de estadística. Andaban buscando a alguien para estadística específicamente. Y resulta que era un examen que había hecho un ingeniero, una persona muy dedicada, muy serio, pero que se había dirigido, orientado a la estadística de manera pues autodidacta y a lo mejor sin mucha orientación. Entonces resulta que presenté el examen y había 2 preguntas, eran como 20 preguntas, cuya respuesta, que era de opción múltiple, no era ninguna, estaba mal. Entonces en lugar de marcar una, así les anoté, y ninguna de estas es la correcta es esta. Entonces en 2 de esas preguntas, y eso me valió entrar ahí al Banco de México, donde yo era pues como asistente, ayudante del licenciado Solís. Coincidimos una persona de economía y yo, así recién salido de las respectivas carreras, que empezamos a trabajar con este economista. El egresado de economía le hacía sus análisis económicos y yo le hacía sus regresiones, le hacía sus gráficas de datos. Pues básicamente eso era, hacer regresiones y hacerle la interpretación antes de llevársela. Yo había llevado pues algo básico de regresión, pero no nos habíamos metido en todas las variantes que se dan en econometría. Entonces ahí tuve mi primer contacto con econometría, porque me tuve que leer, bueno, busqué libros, había 2 o 3 libros, no había muchos libros de econometría. Estaba el de Goldberger, que era teórico,
y donde podía uno consultar las, perdón, las fundamentaciones de lo que iba uno a hacer. Pero estaba un libro de Johnston, que ya va en su 5ª edición ahorita, que era así como muy aplicado. Entonces ese me lo tuve que leer y era así la Biblia, ¿no? Era el que tenía que estar viendo. Y aprendí mucho de estadística, práctica, y además me gustó. Como no había estadísticos, digamos así, en todas las instituciones, pues nos pasaban a nosotros el trabajo. Entonces, a pesar de que estaba recién salido de la carrera, recuerdo, estaba un economista que acaba de regresar de Wisconsin, precisamente de terminar los estudios del doctorado, pero estaba trabajando en la tesis. Entonces tenía una estimación así muy extraña y me pidió ayuda. Pues ya se lo resolvimos. Después me enteré que lo que habíamos hecho era una estimación no lineal. O sea, lo hicimos ahí a pie, calculando las sumas de cuadrados o sea, para todas las combinaciones de los parámetros y escogiendo el menor. Bueno, pues eso es eso, ¿no? Y luego alguna otra cosa así por el estilo. Entonces, como a los 2 meses de estar ahí, me dijeron que me iban a dar beca para irme a estudiar fuera. Entonces, pero para 1 año y medio después. O sea, esto fue por ahí de principios de 67, febrero, marzo. Y la beca era para irme en 68. ¿Qué estadísticos mexicanos conoció en aquella época? ¿Qué otros estadísticos había? Bueno, a Basilio Rojas yo no lo conocí hasta mucho después. Entonces, tuve la suerte de conocer al doctor Nieto ahí y tratarlo un poco más. Me encargó Leopoldo Solís que yo fuera el contacto, o uno de los contactos, porque había otras gentes con el doctor Nieto. La verdad es que pues, era mucho para mí porque, o sea, yo apenas recién salió de la carrera, él ya doctor y con toda su experiencia, entonces negociar con él, pero pues me tocó, ¿no? Y luego regresaron más o menos en esa época con su maestría en el Cienes, Jorge Son y Francisco Patiño, los dos actuarios. Francisco Patiño ya murió hace como 5 o 6 años. Y Jorge Son se dedicó un ratito a la estadística y luego ya se dedicó a otras cosas. Entonces ellos fueron estadísticos, o sea, gente que acaba de regresar con su maestría y con los que tuve contacto antes de irme a estudiar. Pero no había muchos más, o sea, porque por lo que nos dimos cuenta después, el grupo fuerte en esa época estaba en Chapingo. Y la verdad es que yo no tenía ningún contacto con Chapingo. Aunque, curiosamente, el economista que acaba de regresar de Wisconsin era de Chapingo. O sea, era el doctor Luciano Barraza, que hizo, creo que era ingeniero agrónomo de Chapingo, y luego se fue a hacer el doctor en economía agrícola en Wisconsin. Pero no conocíamos más estadísticos, o sea, los estadísticos eran esos, ¿no? Y la aplicación de la estadística, pues la que yo vi era esa, o sea, la de en el Banco de México, que era a través de econometría. Que, bueno, a lo mejor como es la que yo vi, es por lo que me gustó, pero eso fue lo que me fue definiendo. Y luego, ¿qué otros? Pues, repito, no había más. Bueno, yo conocía a, a Federico Reilly desde la prepa. Él y yo fuimos compañeros en prepa. Y luego coincidimos toda la carrera. Ya terminando, cuando yo entré al banco, él se fue al Cienes. Y cuando yo me fui a Wisconsin, él, yo creo que un poquito antes se fue a Carolina del Norte. Y más o menos regresamos, no, yo creo que él regresó tantito antes. Estaba ahí no, en el banco no. Fue compañero de nosotros Ángel Rodríguez,
Vera, que trabaja en el Banco de México y es doctor en estadística, aunque no sé si hace mucha estadística ahorita. Y ¿quién más? A Gabriel Vera lo conocí pues un poco de vista durante la carrera porque no somos de la misma generación. Entonces son a los que conocía, pero pues de hecho ninguno éramos estadísticos todavía, ¿no? Repito, como no había estadísticos realmente, entonces a los que pues teníamos algún interés y pues alguna habilidad, pues nos buscaban. Entonces me tocó ahí ver el primer modelo econométrico que vi de 2 o 3 ecuaciones simultáneas para la economía mexicana y lo estaba haciendo un econometrista holandés que no me acuerdo bien cómo, Sandy, creo que se apellidaba Sandy, no me acuerdo cómo se escribía. Y como yo era el asistente, entonces me tocó recopilar los datos ahí en el banco y luego me dijo, vamos a hacer la estimación. Está bien. Entonces me dijo, mira, hazte estas gráficas de los datos. Bueno, pues ahí no había ninguno de estos aparatitos para hacer la gráfica en 2 minutos. Era cosa de agarrar el papel milimétrico, ir midiendo, etcétera. Entonces, bueno, pues ya le hice eso, eran como 10 gráficas. Eso me llevó un día de trabajo. Y dice, bueno, vamos a hacer la estimación. Bueno, pues está bien, quiere que le codifique los datos o que no. A ver, espera. Entonces agarra las hojas y las pone así en su escritorio y se va a la orillita, agarra una regla y la pone y le hace ¡zas! Ahí está. Y a otro, lo mismo. Entonces así a ojo le pasó una recta a cada uno y lo me dijo, a ver, pues órale, tú ve, mídele las unidades y demás y sácame la ordenada, la pendiente y demás. Y esas fueron las ecuaciones que usó así estimó su modelito. Y dije, bueno, pues está bien, es la vida real, ¿no? Entonces fue el primer modelito que yo vi cómo se estimaba. Luego, como decía, me tocó estar en contacto con el doctor Nieto. Tuve que repasar o aprender cosas de muestreo porque él era el que diseñaba las encuestas. Entonces yo tenía que entender lo que él estaba proponiendo. Eran encuestas de multitápicas y con probabilidad proporcional al tamaño, así cosas que para mí eran muy complicadas. Tuve que leer y releer y además el muestreo es así como pues muy árido. Entonces repasé muestreo, aprendí econometría. ¿Qué otra cosa me tocó también para la encuesta, para el análisis de los datos de la encuesta, se iba a usar la distribución log normal. O sea, en mi vida había oído yo hablar de eso, ¿no? Yo había visto pues la paso binomial normal y pues bueno, la G cuadrada, alguna cosa así, pero la log normal, nada. Y entonces el licenciado Solís me dijo, me decía, mire de Alba, aquí hay un librito que se ve muy bueno, un librito que se llama La distribución log normal, de Atkinson, una cosa así. O sea, después ya lo vi muchas veces, ¿no? Y ahora sé que es un clásico. Bueno, en esa época acaba de salir el libro, ¿no? Ahorita es un clásico de la log normal. Entonces tuve que leerlo, entenderlo y además implementar una forma de estimar los parámetros, porque si ve uno, por lo menos lo que había en esa época de estimación por máxima verosimilitud de los parámetros es un cohete. Y lo que acabé haciendo fue una cosa en base a gráficas y viendo los tamaños de los parámetros. Eso quedó en un documento del banco que yo pongo en mi lista de publicaciones, lo pongo como una parte, apéndice del documento de distribución del ingreso. Entonces eso también me tocó. Y pues esas fueron las aplicaciones que yo vi de estadística, cosas de muestreo, mucho regresión con las variantes que se dan en econometría, la estimación no lineal y esto
¿Cuál fue la otra? Pues la log normal, sí. ¿Por qué decidió ir a la Universidad de Wisconsin a realizar sus estudios de maestría y doctorado? Pues eso también fue así muy, muy aleatorio. En parte fue porque yo dije, yo quiero hacer el doctorado en estadística, pero lo quiero hacer donde se vean cosas prácticas, aplicadas. Entonces empecé a preguntarle, le pregunté al licenciado Solís, que era mi jefe, y él me dijo, ¿por qué no te vas a la Universidad de Chicago? ¿Por qué no se va? Él me decía, oiga de Alba, ¿por qué no se va a la Universidad de Chicago? Y además, él era muy amigo del jefe del departamento de economía de la Universidad de Chicago. Me dice, yo le consigo la entrada. Bueno, pero no me hacía mucha gracia irme al de economía. Entonces dije, no, pues mejor a ver en estadística. Me dice, pues hable con el doctor Nieto. Fui a hablar con el doctor Nieto y el doctor Nieto me dijo, mire, está Iowa State, que es muy buena y es donde él había estudiado. Estaba orientada hacia muestreo. Y me dijo, está Wisconsin, que es buenísima, ahí está Vox y no sé quién, y está Colorado State, también me dijo. ¿Y qué otra? Me dijo, en Michigan no, porque ahí son bayesianos. Dije, pues quién sabe qué será esto de bayesianos. Y luego, pues entonces tenía yo esas opciones. Mandé mis solicitudes con recomendaciones de Nieto, de Solís, y pues yo creo que ya no tenía yo mucha más gente a quien pedirle recomendaciones. Y seguí platicando con Luciano Barraza, que es el que acaba de regresar de Wisconsin. Entonces, entre lo que me dijo Nieto y Barraza, pues ya como que se fue definiendo mucho. Revisé los catálogos de las universidades, revisé, me acuerdo, el de Stanford, pero se me hacían como que les faltaba aplicaciones. En fin, ya mandé solicitud a esas, resulta que me aceptaron en Iowa State, en Chicago también y en Wisconsin. Pero en Wisconsin fueron los últimos. O sea, en Iowa State me avisaron como en enero de 68 que estaba aceptado y que tenían que saber si me iba o no me iba. Y era la única, dije, bueno, pues tengo las otras dos, y me espero, ya les dije que muchas gracias. Y luego de Chicago, pues que sí, y pues ahí no tenían prisa, que les dijera cuándo y ya. Y de Wisconsin nada, y nada, y nada, y nada. Ya finalmente, por ahí de junio, estaba yo muy preocupado, pero vino a México un estadístico mexicano que estaba en Wisconsin, que después nunca regresó, entonces no, su nombre no aparece mucho. Se llama Jacobo Sredny. Él era ingeniero químico y se fue a Wisconsin a hacer el doctor en estadística. Él vino, dio unos cursos en Chapingo, lo trajeron de Chapingo, sobre diseño de experimentos, una cosa así. Entonces yo hablé con él y le dije, oye, pues ¿qué pasa? Ya no me avisan. Y habló. Resulta que faltaba una de las cartas de recomendación, que no sé si no la mandaron o se perdió. El caso es que fui con la persona a decirle y ya la mandó y al ratito ya me contestaron, pero ya estaba yo muy preocupado, pero así fue, ya me aceptaron, entonces me fui.
¿Cuál fue la influencia del doctor George Box en su trabajo? ¿Cuál fue la influencia? Pues yo creo que ahí se puede hablar de dos tipos de influencia. Una influencia así muy directa y una influencia muy indirecta. La directa, pues es la de los cursos que llevé con él, las conferencias que le oí. Yo llevé 2 cursos con él. Uno se llamaba, y creo que todavía se llama, Diseño de Experimentos Avanzados para Ingeniería. Era un curso donde se veía el material. Bueno, más que nada, cada clase era un artículo de él, o sea, de diseños muy específicos, muy raros, no lineales, muchos no lineales, eh, y que tenían una muy sólida base teórica y por otro lado tenían aplicaciones. Además, pues, él era muy simpático, muy desordenado, pero muy simpático. Y ese fue uno. El otro fue un seminario de series de tiempo que él daba. Curiosamente, el curso de estadística bayesiana no lo tomé con él. Entonces, eso fue la influencia así directa. Y bueno, pues él insistía mucho en todos los seminarios. Cuando iban invitados, él insistía siempre en tratar de hacer la liga entre la teoría y las aplicaciones. Entonces, si una persona iba y daba una plática que fuera muy aplicada, siempre le preguntaba que cómo se podría justificar eso o qué liga tenía con otras cosas. Si alguien iba y daba una presentación así muy teórica, entonces de plano le decía, bueno, eso no sirve de nada, o le preguntaba cómo se podrían aplicar. Eso indudablemente pues tuvo un efecto, ¿no? Porque se acostumbra uno a siempre estar buscando la liga entre la teoría y las aplicaciones. Y, y la indirecta pues es todo el ambiente del departamento. Era un departamento donde, bueno, había los cursos teóricos básicos que eran muy formales, pero había muchos cursos que estaban dirigidos a las aplicaciones, los dos de superficies de respuesta, el de series de tiempo, el mismo de estadística bayesiana que se daba para estadísticos y gente de la escuela de negocios. Y el nivel y el enfoque, él siempre estaba peleando que tuviera una interpretación, que tuviera contenido práctico. Entonces, esa influencia pues es así muy, muy global. Y bueno, el entusiasmo, por ejemplo, por la cuestión de estimación no lineal, nos dejó hacer un trabajo en el curso de diseño de experimentos sobre uno de los temas que se veían ahí. Yo escogí estimación no lineal. Para hacerlo tuve que leer todo lo que había, que eran como 10 artículos. Digo, todo lo que había era bien poquito. Y de hecho eso luego me sirvió para recibirme aquí en México. ¿En esta universidad se sentía la influencia de Fisher? Y yo creo que, digamos, desde el punto de vista formal sí se sentía, ¿no? O sea, sí se insistía mucho, todavía se hacía referencia en los cursos de diseño de experimentos, se dejaban lecturas al libro de Fisher de diseño de experimentos, y bueno, pues en los cursos teóricos de inferencia pues tenía que estar saliendo, ¿no? Ahora, había una influencia indirecta porque la esposa de Box era la hija de Fisher. Ahí pasó una cosa curiosa porque como en muchas universidades, el departamento de estadística tenía su fiesta de Navidad y su picnic de fin de año. Entonces, en la fiesta de Navidad todos íbamos a la casa de Box pues a cantar y los profesores hacían una representación ahí. Box echaba mucho relajo siempre en esas fiestas. Pero la primera vez que fuimos, la primera Navidad que estuve ahí, llegamos a la casa de Box y llegamos y encima de la chimenea un retrato así grandote y creo que era pintura de Fisher.
Entonces yo pensé, hijo, este es un fanaticazo de Fisher. O sea, yo no tendría ahí en mi casa un póster en la sala ahí de Fisher o de Valles. Ahí tengo una fotito de Valles, ¿no? Pero así de 1 por 1.50, no. Pero dije, bueno, pues está bien. Y luego, al poco tiempo, estaba yo en la oficina, porque los estudiantes graduados teníamos oficina, y la compartía yo con el mexicano ese que estaba allá, Jacobo Renny, que cuando yo llegué él ya tenía como 6 años ahí en Madison, entonces ya conocía muy bien y lo conocían muy bien. Y llegó la señora, la que era la esposa de Vox, y se puso a platicar con él. Y yo oía que le decía, no, pues es que estoy haciendo una maestría en literatura, que quiero hacer la biografía de mi papá y que no sé qué. Dije, está bien. Y ya que se fue, le dije, pues, ¿quién es su papá? Dice, pues es que es la hija de Fisher. Le digo, entonces ya todo cuadra. Entonces aquella foto arriba de la chimenea no era de Fisher, era del papá de la señora. Dije, bueno, pues ahora sí. Entonces, bueno, pues esa influencia era, digamos, la de Fisher era directa en las clases a través de la cantidad de referencias a sus trabajos, y bueno, pues de alguna manera esta otra más indirecta, ¿no? Que la señora hizo el libro que ustedes deben conocer de la vida de Fisher, que la autora es Joan Fisher Box, ¿no? ¿Cuál fue el contacto con el doctor Stigler en la Universidad de Wisconsin? Él era maestro, con él llevé como 3, 4 cursos, y yo creo que él acababa de sacar su doctorado cuando empezó a darnos clase, y siempre fue así muy, muy estimulante. Él llegaba a clase durante cada semestre un día con su cámara y nos sacaba una foto. Entonces, yo creo que estaba llevando un registro gráfico de sus alumnos. Yo creo que él suponía, y yo creo que con razón, que entre sus alumnos, que bueno, pues nos veía así como estábamos recién entraditos, suponía que algunos iban a destacar, entonces para llevar su registro. Y creo que desde esa época, yo me acuerdo que sí iba creo que los veranos, hacía viajes a Inglaterra, porque estaba revisando archivos de no sé qué, o sea, no me acuerdo bien, pero creo que desde entonces andaba en eso. Como digo, estaba terminando él, o acababa de terminar su doctorado, y su tesis era sobre algo de combinaciones lineales de estadísticas de orden, y también tenía algo de decisiones, porque me acuerdo que en un examen nos dejó, o sea, nos ponía 4 o 5 preguntas y hubo una que nadie pudo responder. Y resulta, después nos dijo que era algo en lo que él estaba trabajando y que, pues, que le había puesto a ver si alguien le ayudaba a resolverlo, ¿no? Entonces, esos eran sus temas, y después como que los dejó y ya se dedicó de lleno a la historia. Pero en esa época no les metía problemas que tuvieran que ver con algún planteamiento histórico, ¿no? No, que yo me acuerde, no. Yo no sé ahorita que lo dices. La verdad, si alguno de los problemas que nos ponía, igual eran problemas así históricos, clásicos, no me acuerdo de ninguno. ¿No se inclinaba por la escuela vallesiana, Stigler, o no No, particularmente? no, algo hacía algunos comentarios. O sea, más bien él y Vox se bromeaban mucho. Pero no me acuerdo exactamente por dónde iban las bromas, pero iban en el sentido de que Stigler no era así muy bayesiano. Creo que después hizo alguna cosa bayesiana, pero no, él no era bayesiano, que yo me acuerdo. Al regresar a México, ¿qué actividades desarrolló y cuál fue la importancia de la estadística para estas actividades? Como yo me fui a estudiar con beca del Banco de México, intenté regresar al Banco de México, pero yo me regresé por distintas razones sin haber terminado la tesis.
Entonces yo regresé al Banco de México y les dije que iba a regresar y que como ellos me habían becado, pues que yo sentía la obligación de regresar con ellos, pero que quería que me dieran algún apoyo en tiempo, más que nada, para hacer la tesis. Y la persona con la que hablé me dijo, no, no me interesa. Ah, no, no le interesa. No, no me interesa. Entonces, ¿qué? ¿Me voy? Pues como quieras. Bueno, entonces, lo que pasa es que, perdón, el licenciado Solís, que me había mandado a estudiar, ya no estaba en el banco. Entonces ya pues, lo que él tenía en mente, pues ya no les interesaba. Entonces fui a hablar con él y entré a trabajar se llamaba Dirección General de Política Económica y Social, algo así. Era una oficina de la presidencia y él era el director general. Entonces ya me fui con él y a trabajar en una oficina dentro de esa dirección que se llama el Sistema de Información para la Programación Económica y Social, así una cosa larguísima. Y éramos un grupo de especialistas en distintas áreas. Yo era el estadístico, había un contador, había economistas, había gentes de computación, de sistemas, y la idea era armar un esquema que sirviera eso de sistema de información para la programación económica y social. Estuvimos ahí, bueno, yo estuve ahí como año y medio, no, casi 2 años. Eso evolucionó luego en el INEGI, o sea, eso se convirtió en el INEGI. Entonces, algunos de los documentos que hicimos ahí sirvieron de base junto con lo que había en la Dirección General de Estadística, o sea, porque después se juntó eso que hicimos ahí con la Dirección General de Estadística y un poco después se creó el INEGI. Entonces, lo que hicimos ahí de estadística fue más que nada muestreo. O sea, hicimos unos manuales, por ahí todavía tengo copia, de todos los pasos que había que seguir para hacer una encuesta, por ejemplo. Que supuestamente eso se iba a usar para cuando se quiera hacer una encuesta, pues que la gente siguiera todo eso. Y pues a mí me sirvió para seguir aprendiendo más de muestreo. Y además seguí haciendo la tesis. O sea, ahí sí me dieron apoyo. Eh, de hecho, mientras estaba escribiendo la tesis, le pidieron a una secretaria que estuviera dedicada casi exclusivamente a eso, porque en esa época pues no había procesadores y era con las esferitas, las máquinas de escribir de esfera. Entonces tenía su máquina como 5 esferas y era cada símbolo estar cambiando esferita. Entonces cuando le iba bien hacía 4 páginas en un día. El día que le iba mal, pues hacía una página por todos los símbolos integrales y demás. Y me pagaron 2 viajes a Madison para trabajar en la tesis. Entonces ya con eso esto fue, yo regresé en 72, entré ahí, estuve hasta fines de 73, luego me fui a trabajar a otro lado, que realmente no hice nada de estadística y ya de ahí me vine al ITAM. ¿Cómo fue el contacto con los estadísticos mexicanos que ya trabajaban aquí en el país? En el CIPES volví a entrar en contacto con el doctor Nieto, que seguía de asesor ocasional de Leopoldo Solís, y que iba a hacer una encuesta de inversiones extranjeras, una cosa así. Y entonces Solís me volvió a pedir que fuera el contacto con el doctor Nieto. Y entonces otra vez fue la relación esa. Me encontré con Gabriel Vera y Nacho Méndez, que estaban en la Dirección General de Economía Agrícola. Además estaban muy cerca físicamente. Eh, a Federico lo volví a ver y conocí a Tomás Garza. O sea, yo había oído hablar de Tomás Garza porque había sido maestro en la facultad. A mí nunca me dio clase, pero había sido maestro. Y además él estaba en el IMAS. Entonces me acuerdo que fui a verlo a él y a Federico en el IMAS. Entonces ahí conocí otros 3 o 4. Ah, y en 1975, no, pero no,
yo creo que fue 72, hubo un simposio, congreso, algo así, no me acuerdo el nombre exacto, en Chapingo, de estadística, que trajeron a Box, trajeron a Kempthorne, trajeron a R.L. Anderson y no me acuerdo quién más, para conmemorar los que serían N años de Chapingo. Entonces ahí conocí a la gente de Chapingo, al doctor Casas, al doctor Carrillo, no me acuerdo quién más. Ahí conocí a los demás, entonces ahí fue cuando empecé a conocer más a los otros estadísticos, que todavía éramos muy poquitos. ¿Cuál ha sido la influencia de la estadística bayesiana en su trabajo, doctor? Yo creo que, por lo que he dicho, ha sido grande. O sea, mis maestros, Tiao, Box, Cedrans, Van Rysen, todos son bayesianos, o fueron, porque algunos como que ya no le siguieron haciendo mucho a la estadística bayesiana. El mismo Box, la última vez que lo vi, que hace un buen rato, le dije que hacía de bayesiano, y me dice, no, eso ya no, como que llegó así al máximo y luego ya lo dejó, anda en cuestiones de calidad y productividad. Y bueno, ellos fueron influyentes definitivamente. Luego, al regresar, como que, o sea, pues me dediqué a las cosas aplicadas y pues ahí no había mucho bayesiano que hacer, hasta que el doctor Nieto otra vez tenía un problemita que él había resuelto, porque era un problema real, lo había resuelto con estadística clásica, pero queda así como muy forzado. Entonces, platicando con él dijo, yo no sé si él realmente sabía que se podría o no, pero él dijo que a lo mejor eso se podría hacer con estadística bayesiana, porque él se acuerda que mi tesis era de bayesiana empírica, pero realmente no tenía mucho que ver. Entonces ahí me entró la curiosidad y me puse a verlo y pues sí, efectivamente. Y entonces empecé a agarrar otra vez la línea bayesiana, y luego surgió una oportunidad en un momento dado, un verano de trabajar sobre desagregación temporal de series, que después de haber visto el problema que me propuso el doctor Nieto, pensé que eso también se podía hacer bayesiano. Y hablé con Sellner, que yo no lo conocía de que lo había oído en congresos, porque él es econometrista bayesiano, entonces me interesaba, lo había oído hablar, y había visto un poco lo que había hecho y me interesó. Entonces le hablé a Chicago y le dije que quería yo ir un verano, que si me recibía. Y como que al principio me dijo, bueno, pues déjame ver. Y yo creo que anduvo preguntando. Me dijo, mándame tu currículum, mándame algo de lo que hayas hecho y demás. Entonces lo mandé, y yo creo que a lo mejor anduvo preguntando. Yo le di referencia de Tiao, que había sido mi maestro, de Stigler, que ahora los dos están en Chicago. Y yo creo que les anduvo preguntando, entonces ya le dije, sí, está bien, dale chance. Me fui un verano, estuve trabajando ahí con él en la Universidad de Chicago, y bueno, pues el que haya estado en contacto con Sellner es un entusiasta de la estadística, econometría bayesiana. Además, o sea, estimula mucho a la gente, o sea, da muchas ideas y comentarios así de lo que hay que hacer, de lo que hay que... Entonces eso me sirvió mucho. Esto fue en 1980. Y desde entonces pues ya agarré más el ritmo bayesiano. Las reuniones bayesianas me gustan, eh, pero sobre todo hay problemas del área de actuaría, de economía, que yo creo que tiene una solución que desde el punto de vista bayesiano resulta más natural a veces que la clásica, ¿no? Entonces, pues gracias a esos maestros, amistades,
pues yo creo que la influencia de la escuela bayesiana ha sido muy grande, ¿no? ¿Por qué decidió hacer una maestría en economía en la Universidad de Nuevo México? La orientación a la economía también, por lo que he dicho, pues yo creo que resulta claro que fue un poco circunstancial, ¿no? O sea, la primera oportunidad de trabajar haciendo estadística aplicada fue en el Banco de México, las aplicaciones eran economía, pues acabé haciendo econometría y después, a lo mejor por eso mismo me atrajo el venir al ITAM. O sea, el ITAM cuando yo lo conocí era una escuela de economía así mediocre, porque realmente no lo conocía nadie. Pero era de economía. Entonces me vine acá, estoy haciendo trabajo en estadística, en contacto con los economistas, y lo que yo siempre he dicho es que los estadísticos necesitamos meternos mucho a las otras áreas donde vamos a hacer aplicaciones, para que nos hagan caso. Porque si no, vamos a seguir platicando muy a gusto, muy contentos entre nosotros mismos, pero eh, nos vamos a cerrar la comunicación con las gentes de otras áreas, que bueno, a lo mejor a algunos no les interesa ni tiene que interesarnos a todos, pero a mí sí me interesó y sentí que tenía que meterme más a economía. Entonces empecé primero metiéndome de oyente a cursos de la maestría de economía del ITAM y luego cuando estuve de profesor en la Universidad Estatal de Nuevo México, que estuve ahí casi 2 años, me metí también a los cursos de la maestría de allá. Y todo eso pues me ayuda a comunicarme, interactuar mejor con los economistas. O sea, esa fue básicamente la razón, ¿no? Para poder entender lo que ellos decían y poder en un momento dado yo plantear los problemas dentro de la econometría. No esperarme a que ellos me digan, oye, necesito que me resuelvas esto, ¿no? En problemas de series de tiempo y en econometría, ¿cómo ha sido su actividad? Bueno, también un poco por las circunstancias, he acabado trabajando, como ya lo indiqué, en econometría, ¿no? O sea, mis primeras aplicaciones fueron en econometría, algo que ahorita me acordé que no había mencionado, es que cuando estuve en el Banco de México, una de las cosas que me dijeron que leyera era un artículo que se llamaba Mínimos cuadrados en 3 etapas, que se me hizo dificilísimo y era de Sellner y Tylo, Tyler y Sellner, no me acuerdo en qué orden, y pues que es uno de los clásicos de econometría. Entonces, bueno, todas estas cosas que lo que ya había mencionado, que todo está relacionado con econometría, pues me indujeron por ahí, además me gustó, entonces salió en forma natural, ¿no? El dedicarme a econometría. He seguido en una institución como el ITAM, donde básicamente se hace economía, cuestiones de administración, sigue saliendo en forma natural, ¿no? Luego, la parte de series de tiempo fue porque, bueno, cuando llevé los cursos me gustaron, me interesó series de tiempo. Luego, también por las aplicaciones, el trabajo con los economistas, muchos o algunos de los problemas se resolvían o se podían resolver con los métodos de series de tiempo. Entonces, eso me llevó a análisis de series de tiempo. Y actualmente en actuaría, ¿cuál ha sido su trabajo? Recientemente he regresado un poco a las aplicaciones en actuaría. O sea, aunque la carrera que hice fue actuaría, como ya mencioné, mi primer trabajo actuarial me duró, primero y único, de hecho, duró 3 meses. Entonces, no había trabajado en eso. En parte yo creo que es porque cuando, cuando terminé la carrera y después cuando estaba haciendo el doctorado, las aplicaciones de actuaría pues me resultaban muy poco interesantes. O sea, era mucho de rutina. Y recientemente, a través de la estadística y la estadística bayesiana, me he encontrado aplicaciones interesantes en el área actuarial. Entonces me ha dado un poco el pretexto
para regresar al origen de actuaría, para el cual además pues tengo el lenguaje, los términos, he tenido que repasar algunas cosas obviamente, actualizar otras porque o sea, han cambiado, pero creo que hay mucho que se puede hacer ahí. O sea, las aplicaciones bayesianas en actuaría son, creo que relativamente reducidas, por lo menos en comparación con lo que hay desde otros puntos de vista, y pues con influencia práctica o, digamos, con aplicabilidad, ¿no? Entonces, eso me ha llevado otra vez a la parte actuarial, ¿no? Ahora, eso aunado al crecimiento que tiene la carrera de actuaría en el ITAM, el posible apoyo para investigación en esos campos aquí en el ITAM. Entonces, bueno, pues todo se va dando, ¿no? ¿Por qué se inclinó por la docencia y cuáles han sido sus principales aportaciones en este campo? Eso fue todavía más aleatorio que, que algunas de las cosas anteriores. Como ya dije, cuando regresé del doctorado, entré a trabajar al gobierno. Luego me fui como 3, 4 meses a una empresa del sector privado. Y al ITAM vine a dar casi por vía de mientras. O sea, yo no conocía el ITAM cuando me vine, anduve preguntando y nadie lo conocía. El único que lo conocía es el que me dijo que por qué no me venía a echar aquí a andar una carrera en matemáticas aplicadas. Y además veía yo las instalaciones que en esa época estaban en Marina Nacional, y yo decía, ¿qué voy a hacer aquí? Qué horror. Y me decían, no, que la carrera de matemáticas es muy importante. Bueno, pues por mientras. Entonces entré y bueno, me gustó dar clases. De hecho, ya había dado clases. La primera vez que di clase fue antes de acabar la carrera. Era yo más chico que todos mis alumnos, pero yo era el maestro. Entonces ya me había gustado. Entonces dije, bueno, pues esa parte no hay problema. Me dieron la jefatura del departamento de matemáticas y dirección de la carrera. Yo tenía que echar a andar la carrera. Era mucho trabajo administrativo, pero a la larga hubo mucha posibilidad de hacer cositas de investigación, etcétera. Y además resulta que pues el que era el rector, el licenciado Beristain, tenía como 1 año y medio de entrar de rector, pero duró 18 años de rector. Y además, con mucha visión, decidió, y a lo mejor apoyado, orientado por otras gentes, que quería traer más maestros de tiempo completo de nivel doctorado, etcétera, al ITAM. Entonces, durante esos 18 años fue aumentando la facultad, el nivel, el enfoque, o sea, más investigación, no solo docencia. El ITAM es una institución básicamente docente, pero se empezó a hacer más investigación. Entonces me tocó, o sea, agarrar ese comienzo y luego crecer junto con el rector y con el ITAM y todo, y pues ya llevo aquí 23 años. Entonces resulta que aquí he podido hacer docencia, investigación, trabajo aplicado, porque o sea, hay posibilidades de hacer trabajo aplicado, y pues el trabajo administrativo, ¿no? O sea, que es el que menos me gusta, entre comillas, pero que por otro lado a lo mejor es el que más se ve, porque
pues mis aportaciones en docencia, pues yo creo que es el echar a andar la carrera de matemáticas del ITAM, que ya tiene 23 años, de la cual han salido, pues habrán salido 150 gentes, no, como 200 en todos estos años, entre los cuales hay ya bastantes que tienen doctorados en distintas cosas, muchos que tienen maestrías. Luego vino la carrera de actuaría. Cuando yo entré al ITAM éramos 3 gentes, o sea, el departamento del cual yo era jefe éramos 3 gentes, un físico, un matemático y yo, y una secretaria. Ahorita, después de 23 años, ya no es departamento, ahora es la división de actuaría, estadística y matemáticas. Somos 42 maestros de tiempo completo, son 6 secretarias. Los maestros están asignados a 3 departamentos académicos, el de matemáticas, el de estadística y el de actuaría y seguros. Tenemos una maestría en seguros también, entonces el crecimiento ha sido muy grande y pues todo me ha tocado a mí, salvo los ratos que no estoy en el ITAM. Aunque entré hace 23 años, efectivos tengo 20. O sea, esos 3 años han sido ratos que no estuve aquí, renuncié, pero siempre seguí en contacto. Entonces, pues, mi aportación es mucho contribuir, obviamente junto con miles de gentes más, ¿no? Y con todos los maestros, porque esto es algo que no se hace solo, ¿no? Y con el apoyo del ex rector y del actual rector y de todas las autoridades, porque siempre ha habido ese apoyo, ¿no? A veces más, a veces menos, pero para pasar de 3 gentes a 42, de los cuales como 25 tienen doctorado, pues ya es una diferencia, ¿no? Entonces, bueno, eso por un lado, contribuir a través de estos departamentos a la formación cuantitativa de todos los egresados del ITAM, porque por la estructura del ITAM, todos los cursos de matemáticas, estadística y actuaría que se hagan en el ITAM, a quien sea, salen de la división de matemáticas. Entonces, los economistas, los administradores, los abogados del ITAM, o sea, su formación cuantitativa depende de matemáticas. Y bueno, pues de alguna manera, o sea, me ha tocado a mí eso, ¿no? En sus otras actividades profesionales, principalmente en sus asesorías al gobierno como DICONSA, LICONSA, ¿cuál ha sido su actividad? En todos estos proyectos, la aportación como estadístico, pues ha sido participando en los diseños de encuestas, participando o coordinando. En algunos casos me ha tocado entrar directo a los análisis, a los diseños. En otras veces he sido coordinador y algún otro estadístico ha participado haciendo el análisis, diseño, pero siempre me meto a entender lo que está pasando. Entonces, como estadístico, pues hacer la parte de diseño de muestras, hacer todo o parte del análisis econométrico que haya que hacer. Y es interesante, y a mí siempre me ha gustado desde que empecé, ver que la aplicación de estas herramientas, modelos, que no necesariamente van a ser muy complicados. Al contrario, yo creo que muchas veces tienen que ser sencillos para que luego se les puedan explicar a la gente. Pero encuentro uno cosas que son muy interesantes. En el de Pronasol, que era evaluación del programa de proyecto piloto de alimentación, nutrición y salud. Fue a analizar una encuesta que se hizo en como 600 comunidades muy pobres de los estados de Nuevo León, Coahuila, San Luis Potosí y el Estado de México. Entonces, comparar niveles nutricionales con otras características y demás. Entonces, hay mucha literatura de cuestiones nutricionales a nivel mundial, donde decía que en general había un sesgo en contra de las mujeres, de las niñas, para darles alimentos. Y bueno, dice uno, pues sí. Bueno, resulta que en cuanto empezamos a recibir la información y empezamos a analizarla,
salió ahí clarísimo, muy marcado. O sea, a las niñas no les dan de comer igual que a los niños. Y bueno, pues ya están todas las explicaciones, que lo que pasa es que los niños son los que se van a trabajar al campo y las niñas se quedan en la casa, lo que quieran. Pero había una diferencia muy marcada desde el principio del proyecto. Y con los alimentos que se les dio, bueno, fue mejorando todo, pero se mantuvo esa diferencia. Entonces, bueno, ahí hay información que les debe servir a los nutriólogos, a la gente que maneja los programas sociales para orientarlo y hacer algo al respecto, ¿no? Entonces, es satisfactorio como estadístico ver que pues, una comparación de medias, porque eso era a fin de cuentas, da resultados que sirven para resolver un problema pues, grave a nivel nacional que pues, ahí sigue, ¿no? Entonces, el ver eso, en el caso de los programas de Liconza y Diconza era más que nada ver si las tiendas estaban ubicadas donde realmente hacían falta, ¿no? Entonces, otra vez encuestas ahí en la zona con la gente que va a la tienda, ver qué comen, en qué gastan, etcétera, y hacer las estimaciones. Entonces, otra vez, el trabajo estadístico ayuda a confirmar, desgraciadamente, pues que sí, que esa gente a duras penas vive, ¿no? Y bueno, pues ya a quien le corresponda tomará las medidas adecuadas, ¿no? Pero es estar viendo el trabajo estadístico, ¿no? O sea, los resultados muy concretos, ¿sí? Y en su trabajo como asesor del IFE, ¿cuáles fueron sus principales contribuciones y cómo ve usted este trabajo? En el IFE en particular, ahí hubo dos experiencias muy interesantes. La primera fue para las elecciones de 94. Como ustedes saben, había el comité técnico del padrón electoral en el que estaban el doctor Méndez, Gabriel Vera, Raúl Rueda y algunos otros estadísticos conocidos. Ellos tenían la función de pues revisar, y a lo mejor aquí me equivoco, pero era proponer, revisar metodologías para garantizar la confiabilidad del padrón electoral. Eso implicaba, entre otras cosas, pues hacer documentos dando sus opiniones. Los partidos políticos hacían estudios similares y todo esto les iba a llegar o les llegaba a los consejeros ciudadanos, que eran 4 abogados y 2 politólogos. Entonces, un día me habló Santiago Krill, que él fue maestro del ITAM, entonces yo lo conocí aquí como maestro del ITAM, y me dijo, oye, necesito que nos echen una mano para que nos traduzcan o nos expliquen todo lo que está llegando. O sea, es que nos llegan muchas cosas y no entendemos. Y el comité técnico del padrón tiene en parte esa función, pero tiene muchas otras cosas. Entonces no podemos estarlos molestando. Entonces necesito que me juntes un grupo de gente de estadística, de computación y pues básicamente que lean todo este material y que nos vayan explicando. Y eso entonces fue una función muy interesante desde el punto de vista estadístico, porque era explicarle a estos abogados, o sea, muy inteligentes, muy interesados, muy imparciales, yo los sentía todos muy centrados, todas estas cuestiones estadísticas. Entonces teníamos sesiones de 3-4 horas en alguna aulita aquí en el ITAM o a veces allá en el IFE, donde nos dedicamos a explicarles niveles de confianza, ¿no? Pues, ¿qué es el nivel de confianza? Pues, miren, si ustedes hicieran la explicación. ¿Y el margen de error a qué se refiere? Pues se refiere a esto y esto y esto y esto. Y entonces ellos ya podían dar opiniones, ¿no? ¿Por qué el tamaño de muestra es así? ¿Por qué no tiene que ser proporcional al tamaño de la población? Bueno, pues hay una explicación, ¿no? Entonces fue mucho educación estadística de estas personas, ¿no? Entonces fue muy satisfactorio al final oír de que en entrevistas que les hacían, pues ya hablaban ellos ahí de, no, pues que el margen de error es este, y que no sé qué sea, pues ahora sí. Y luego,
Eso fue en 94. En 96 ya nos invitaron, a mí me invitaron a ser parte del comité técnico de la redistritación. Y bueno, ahí éramos 6 gentes de cómputo, demógrafos, casi todos actuarios, y 2 estadísticos, Gabriel Vera y yo. Entonces ahí nos tocaba pues ver todas las metodologías que están proponiendo para darle imparcialidad a la distritación que estaba proponiendo, hacer pruebas para verificar que no hubiera sesgos a favor de nada ni de nadie. Entonces había conceptos estadísticos no muy complicados, todo era relativamente sencillo, pero pues había que cuidarlo. ¿Cómo ve usted el desarrollo de la estadística actual? ¿En qué sentido? ¿Para dónde creo que va o para dónde creo que deba ir? Sí, el desarrollo de la estadística actualmente, tanto cómo está actualmente la estadística, hacia dónde debería de ir y hacia dónde ve usted que va. Bueno, como decía, hace, ¿qué será? 10 años, 15 años, cuando hablaba uno con la gente que hacía investigación de mercados, digo, eran gente seria, pero no tenían la formación estadística que tienen los que ahora lo están haciendo, ¿no? Entonces yo veo, por ejemplo, en el área de investigación de mercado o de encuestas en general, o sea, no investigación de mercado solo, sino encuestas en general, o sea, ahí hay todavía mucho crecimiento, o sea, hay muchas encuestas que se hacen y se necesitan estadísticos. Por el lado de la econometría también, o sea, yo creo que ahí todavía hay mucho que hacer. Eh, el ITAM es una institución que orientada a economía, pero yo veo que se pueden ir mejorando y mejorando los cursos que sean de econometría, de estadística para los economistas. Ellos mismos piden que se den cosas más avanzadas, ¿no? Ahora, en otras áreas, o sea, no puedo opinar mucho porque no estoy metido, pero en las que conozco, que son aplicaciones, economía, ciencias sociales, administración. O sea, hay mucho que se puede hacer en administración, en control de calidad, o sea, las aplicaciones de estadística o control de procesos o administración de la calidad total, como le quieran llamar, ¿no? Eh, y a lo mejor no son cosas muy sofisticadas, muy complicadas, pero que sí hacen que la gente se vaya involucrando con esto, con los métodos, con los datos, y que a la larga pues deben aumentar esta interacción entre las otras áreas de estadística, ¿no? ¿Qué otras áreas pueden crecer? En finanzas, por ejemplo. O sea, cuando yo estaba haciendo el doctorado, o sea, me acuerdo que me decían de las aplicaciones en finanzas. Y yo veía los libros y se me hacían muy poco atractivos. Si veo uno ahorita, un libro acaba de salir uno de econometría financiera, pues es completamente distinto. Ahí hay mucho que hacer, tanto desde el punto de vista práctico como teórico. En esas áreas, las contribuciones teóricas pueden ser importantes, pero más importante, yo creo, es el que se hagan aplicaciones de algunos de estos métodos a datos mexicanos, a datos de países subdesarrollados, y vean si los comportamientos que supuestamente se deberían dar y que a lo mejor se dan en otro tipo de países, realmente se dan aquí. Entonces ahí hay mucho trabajo muy útil de aplicación de todos estos métodos estadísticos, econométricos, a áreas de economía, de finanzas, de ciencias sociales. Y yo creo que tenemos mucho que hacer. Finalmente, no sé si tenga usted algo más que agregar a la entrevista. Pues no, realmente yo creo que ya hablé de todo. Muchísimas gracias por la No, al contrario. oportunidad de platicarles todo esto. Muchísimas gracias, doctor de Alba, por esta entrevista. Ha sido muy interesante y muy rica para nuestro trabajo.